Bueno, como siempre decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos a qué hora se va a estar viendo esto. Hoy tengo el placer de estar con Belén Liciardi, que entre otras cosas es abogada, notaria y mediadora de la Universidad de Córdoba, especialista en Derecho Ambiental de la UBA, magíster en Gestión Ambiental de UNSAM, es consultora del PNUD, directora de la revista argentina ambiental de Microjuris Argentina, coordinadora de la Maestría de Política y Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad Austral, diplomada en compras públicas de la OEA y compras públicas sostenibles y consultora en compras públicas sostenibles para el BID a través del Observatorio de la Contratación Pública de la Universidad Austral. Un montón, la verdad. Ya de entrada, felicitaciones por el currículum. Y la primera pregunta, como para agradecerle la participación y darle la bienvenida a esta charla, ella me hace una corrección que me parece importante, que es que yo le pregunto cuáles son las compras sustentables y me dice no se dice sustentables, se dice sostenibles. Así que arranquemos por ahí, Belén, muchas gracias por participar. Muchas gracias. Hola a todos, así no tengo que ver si es mañana, tarde y noche cuando van a ver este video, si es que lo ven. Gracias Martín por la invitación. Qué lindo empezar el 2024 con un video de compras sostenibles y no compras sustentables. Para los que están en doctrina full de derecho ambiental, van a entender por qué esta diferenciación entre sostenibilidad y sustentabilidad, si bien a muchos la manejan como un sinónimo, y no está mal, pero los que es como cuando vos estás en la televisión escuchando a un periodista y te dice está imputado, procesado, condenado, y vos ya sabés si el periodista sabe de derecho penal o no en base a la terminología que utilice. Y nosotros, los que estamos en derecho administrativo o derecho ambiental, que yo siempre digo que soy una colada en el derecho administrativo haciendo temas ambientales, sí hablamos que la sostenibilidad está enfocada a lo ambiental, lo social y lo económico, y la Bien. sostenibilidad es la sustentabilidad, pero mantenida en el tiempo y teniendo en cuenta estas tres facetas. En cambio, la sustentabilidad es más enfocada a una de estas facetas. De ahí que sea mucho más correcto y por eso la doctrina internacional, de hecho los ministerios internacionales desde Naciones Unidas, están dejando de hablar de sustentabilidad por sostenibilidad, y la agenda más conocida por todos que ratifica esto es la Agenda 2030 de Naciones Unidas del 2015 al 2030, por eso el nombre, que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Así que para que hablemos, yo siempre a mis alumnos les digo, primero yo me voy contenta con que se vayan de este video hablando con la terminología correcta, así que compras públicas sostenibles, si nos referimos al sector público, compras sostenibles si estamos hablando con algún privado que nos esté escuchando. Perfecto. ¿Qué son las compras sostenibles o las compras públicas sostenibles? Sí. Eh, yo que trabajo en el Estado, siempre decimos que uno puede comprar desde o contratar, por eso a veces hablamos de compras y contrataciones, porque nos enfocamos más en compras cuando hablamos de bienes, en cambio hablamos de contrataciones cuando hablamos de servicios, y también obra pública. Entonces podemos comprar desde un auto, un avión, contratar un servicio de limpieza o realizar un hospital. Entonces, el término de compras y contrataciones a veces es un término muy amplio. Cuando hablamos de público en un país federal como el nuestro, lo público se ve si son compras del Estado Nacional, de los estados provinciales o de los municipios, pero también se puede aplicar a esta terminología para cualquier empresa privada, y por eso hablamos a veces simplemente de compras sostenibles. Y el tema de la sostenibilidad, y acá hago otra aclaración terminológica para que nos vayamos, aunque sea sabiendo lo básico, es que a veces uno asocia directamente la sostenibilidad con los temas ambientales. Y cuando en realidad la sostenibilidad, y eso uno lo ve en la Agenda 2030, no solamente se refiere a temas estrictamente ambientales como huella de carbono, huella hídrica, que inciden en un determinado recurso natural, sino que la sostenibilidad, en sentido amplio, como yo hablaba antes de las tres facetas, es incluir no solamente el punto de vista económico, el ambiental, sino que también el social. Cuando uno habla de compras sostenibles, es tanto una compra sostenible como aquella en donde uno, cuando va a elegir un proveedor, una oferta, piensa en cuál es la emisión de gases de efecto invernadero de ese proveedor y lo tiene en cuenta para la evaluación de oferta, más allá del criterio económico, que es el precio, y vemos cuánto emite ese proveedor. Eso sería tener en cuenta un criterio eminentemente ambiental. Pero también son compras sostenibles cuando pensamos en cuestiones vinculadas a lo social, como por ejemplo la inclusión. Si, por ejemplo, vemos que nuestro proveedor tiene una política de género activa, ¿sí?
eso implica compras sostenibles o compras con perspectiva de género. A veces uno o los diferentes países ponen más acento en lo ambiental, otros países ponen más acento en lo social. Por ejemplo, generalmente América Latina le pone, por las brechas sociales que tenemos, más lejos o más cerca, los países de América Latina solemos poner el acento en las compras sostenibles, el criterio social de las compras sostenibles. En cambio, por ejemplo, la Unión Europea, y uno lo ve esto con las últimas normativas de la Unión Europea, y porque tienen menos brechas sociales, suele colocar el acento en el criterio más ambiental que en el social. Pero cuando uno habla de compras sostenibles y no aclara, estamos entonces incluyendo la variable económica, la variable social y la variable ambiental. Perfecto. Nosotros, antes charlábamos de la charla que tuve con Verónica Montes, y en distintas charlas va apareciendo esto, que muchas veces la normativa de compras, el decreto 2023 a nivel nacional, pero también pasa a niveles provinciales, municipales y gobierno de la ciudad, se ve atravesada, es decir, se empieza a ver atravesada por este tipo de cuestiones en donde quizás las modificaciones entran de una manera en donde por leyes o incluso normativa superior a leyes atraviesan las normas de una manera, digamos, sí, por la ventana o modificando sin modificar, o sea, modificando sin tener que intervenir el texto siempre. Y yo te preguntaba, que ya parte de la respuesta la diste respecto de la ONU y la Agenda 2030, ¿qué normativa o qué anda sobrevolando para influir en las compras públicas respecto de la sostenibilidad? Muy buena pregunta, Martín. Y generalmente, como ha pasado en otros temas ambientales, generalmente viene desde cómo incide lo internacional, los tratados internacionales, las convenciones, y termina influyendo en lo local. Con el tema de las compras sostenibles ha pasado exactamente lo mismo que con otros temas ambientales, y específicamente en la Agenda 2030, que empezábamos con ella. En el 2015, en diciembre, cuando sale la agenda, se decidieron 17 objetivos, y dentro de esos 17 objetivos, que cada objetivo tiene metas e indicadores, vemos que, por ejemplo, el ODS, o el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, que se llama Consumo y Producción Sostenible, una de sus metas específicas, la meta 12.7, habla específicamente y dice promover las compras públicas sostenibles. Así que imagínense el impacto y la importancia que tiene este tema, que es una meta específica de la Agenda 2030. Y de hecho, esa meta específica de la Agenda 2030 tiene el indicador para el seguimiento. Yo siempre digo que no hay políticas públicas ni tampoco privadas si no se establecen o definen parámetros para medir cómo esas políticas, digamos, van avanzando, retrocediendo y se estancan, y por eso la necesidad de crear indicadores en cualquier tipo de política. De hecho, esa política tiene establecido un indicador específico que es el 12.7.1, que habla de mirar los sistemas electrónicos de compras a ver si tienen seguimientos de las variables ambientales y sociales de las políticas de compras. Así que esto vemos que es una meta específica de la Agenda 2030. De hecho, el ODS número 12 se considera como el corazón de los ODS, porque dicen que es el ODS que más importante que tiene, porque permite cumplir tiene mayor cantidad de vínculos con otros. Si permite un 2 por 1, un 3 por 1, uno cumpliendo cualquiera de estas metas que mencioné, como la 12.7, cumple un montón de otras metas. Claro. En la pregunta anterior yo te decía, uno puede hacer compras sostenibles con criterios ambientales y criterios sociales. Fíjate cómo será esto, que por ejemplo, en el ODS número 5, que es el que habla de la equidad o la promoción de género, yo te decía, uno puede hacer compras sostenibles enfocándose en el criterio social con compras con perspectiva de género. Entonces yo cumpliendo la meta 12.7 del ODS 12, cumplo el ODS 5. Yo te decía, por ejemplo, en el ODS 6, que es el que habla, por ejemplo, con respecto al agua, uno puede pensar en la huella hídrica de mis proveedores, entonces estoy cumpliendo la meta del 12.7, pero también estoy cumpliendo el ODS 6. Y si uno se pone a ver, y te decía lo de la huella de carbono, cumplo con el ODS 13 de la lucha contra el clima. Es por eso siempre se dice, y trato de mostrarlo con estos ejemplos para mostrar que las compras sostenibles es una herramienta estratégica, es una herramienta inteligente que nos permite cumplir muchas otras políticas públicas o privadas de una empresa, de un Estado, a través de esta herramienta. Si solo pensáramos en el precio, no podríamos aprovechar el poder de tracción que tienen las compras,
pensemos que en el Producto Bruto Interno de cualquier país y también en lo que gasta una empresa, lo que se lleva a la compra es un porcentaje que no hay que desmerecer. De hecho, por ejemplo, en Argentina, de acuerdo al último relevamiento del BID del año 2020, la compra pública entre PBI se llevó casi el 17%, con lo cual ese es un 17% que te permite traccionar para Claro, mejorar tu mercado local y acompañarlo en el cambio para que también pueda exportar, etcétera, etcétera, o no darle importancia y que sigamos haciendo las cosas como las estábamos haciendo y no lo aprovechemos como un factor de cambio. perfecto. En Lo cuanto a la normativa, complementando un poquito más esto que yo te decía de lo internacional, bueno, a nivel internacional tenemos eso, también a nivel internacional vale destacar que ISO, que es el Instituto de Normatización Internacional, que hace normas que son para todos los países iguales, creó en el 2017 una norma específica para las compras sostenibles que la ISO 20400, y si bien es una norma que no es certificable como la ISO 14001, que es aquella que viene un tercero, ve lo que haces y te pone un loguito, un sellito, sí es una norma que te da los principios, las variables, los pasos para que vos empieces a hacer compras sostenibles, sea sector público, sea sector privado. En Argentina esto, por ejemplo, lo hace IRAM, pero me parece muy interesante y yo creo que a futuro esta ISO va a ser una norma certificable. Yo creo que ahora no lo fue y no lo crearon con esa idea en el sentido de permitir que sea gradual, todo lo ambiental tiene que ser gradual para darle un tiempo al Estado, que cambie los requisitos de los pliegos y darle un tiempo a los privados para que se reconviertan. Así que a nivel internacional pasa eso y a nivel local, específicamente en Argentina, vos recién mencionabas el 1030, el 1023, ambos decretos de compras nos abren la puerta y nos mencionan los criterios de sostenibilidad dentro de las posibilidades de inclusión en los pliegos, y la Oficina Nacional de Contrataciones, ente rector de bienes y servicios, dentro de las funciones establecidas en el decreto, habla de crear las herramientas para mejorar el desempeño de los criterios de sostenibilidad. Así que es una tarea del ONC la promoción en este punto. Y a nivel internacional, cuando por ejemplo uno recibe fondos del BID, del Banco Mundial, de la CAF, se aplican las políticas de adquisición de esos organismos y todos en sus políticas de compra siempre tienen previstos que ellos no van a dar el dinero si no hay criterios ambientales y sociales previstos en esas contrataciones. Así que este es un antes o un después y conviene que nos vayamos amoldando. De hecho, muchas provincias argentinas, muchas ciudades, Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo tiene como política de Estado, las compras sostenibles. La ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba también lo tienen en sus políticas de compras. Es un movimiento, no es una moda que llegó y se va a ir en un momento. No, no, yo digo que es algo que llegó para quedarse al punto tal que la Unión Europea exige, incluso para las empresas que exportan, que tengan previstas cuestiones ambientales y sociales, y por eso si queremos ayudar a las empresas argentinas a exportar, tenemos que cumplir con la normativa de la Unión Europea que prevé estas cuestiones dentro de la misma. perfecto. Eh, Cuando yo estudié, y muchos de los que pueden estar mirando este video también, estudiamos, vos creo que sos más joven, estudiábamos y mirábamos el viejo artículo de Bertrand Garbier y otros, hablaban principalmente, cuando hablábamos de más conveniente, si bien no del todo, pero el precio tenía un epicentro, un núcleo duro muy grande, y había que explicar un montón. De hecho, cuando yo era director de compras, tenía que explicar un montón cuando adjudicaba a otra que no fuera la más barata. Era casi como una osadía de mi parte hacerlo. ¿Vos creés que el precio de alguna manera está perdiendo esa esencia de núcleo duro, sin dejar de ser importantísimo, por supuesto, sobre todo en bienes estandarizados por ahí, pero incluso con estas normativas y como decís, esto no es una moda, ha venido para quedarse y de hecho es una cuestión internacional y hasta si nosotros queremos vender afuera, también la necesitamos. ¿Vos creés que, digamos, los últimos 10, 20 años el precio se ha corrido un poco de ser tan el núcleo duro y es un condicionamiento más, pero que tiene que estar claramente impregnado por estas cuestiones? Muy bueno el punto que decís, y voy a decir depende. ¿Por qué Bien, depende? dale. Si bien la oferta más conveniente es un concepto jurídico indeterminado, decimos los abogados, que ese concepto jurídico indeterminado vos tenés que llenar y eso lo tenés que aclarar en el pliego de qué significa oferta más conveniente. Nuestro régimen de contrataciones no dice ni más económica ni más ventajosa desde el punto de vista económico, sino dice oferta más conveniente.
Hay un montón de dictámenes de doctrina y hay un montón de dictámenes también de la Oficina Nacional de Contrataciones que habla que la conveniencia no es solo económica, sino también ambiental y social. Con lo cual, somos perfectamente, tenemos una ventana perfectamente abierta con la normativa que tenemos para incluir variables ambientales y sociales, pero con la famosa teoría del elefante blanco y demás de uno viene haciendo las cosas porque así se hacían y no las va a cambiar. Es muy difícil cambiar la costumbre de la administración pública, de todos los órdenes, de darle una mayor relevancia a lo ambiental y lo social y seguir pensando en el precio. Por eso yo siempre lo que recomiendo es que si bien la normativa y demás nos abre la puerta cuando hablamos de la oferta más conveniente, sería interesante que en el caso de existir un cambio de normativa, llámese se modifica la ley de obra pública, se modifica el decreto 1030, el 1023, etcétera, etcétera, sería interesante que se diga estrictamente en la ley para que no quede ninguna duda dando vueltas de qué se entiende por conveniencia. Cuando uno habla de conveniencia a nivel internacional, muchos otros países, incluso América Latina, no tenemos que irnos a Europa, por ejemplo, a nivel América Latina, recientemente Paraguay cambió su ley de suministros, Chile la está cambiando, República Dominicana lidera los cambios también, han sido totalmente claros, por un lado, dentro de los principios de las contrataciones, incorporar la sostenibilidad como un principio y dentro de la evaluación o la adjudicación de ofertas han incluido la sostenibilidad ambiental y social como una variable junto al precio y lo han dejado totalmente aclarado de manera expresa y no de manera implícita, a lo mejor como nosotros que necesitamos y yo siempre digo que a un funcionario, a un agente de compras, a lo mejor le da miedo adjudicar porque va a tener que justificar más o menos. Pero lo importante de todas estas cosas es que quede perfectamente aclarado en el pliego, ¿sí? En qué criterios son los que se van a valorar y quede también aclarado en el pliego cómo se van a valorar en el sentido de que no se presta ninguna subjetividad y por qué esto o por qué aquello. En ese sentido, quiero aprovechar y dar el ejemplo de la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza en Argentina modificó su normativa de compras y modificó el pliego único de bases y condiciones generales en el año 2020 y metió un cambio y en un artículo de su pliego incorporaron un cuadrito de evaluación de ofertas y le dieron un renglón al criterio económico y algunos renglones a criterios ambientales y sociales elegidos por ellos de la Agenda 2030 y le adjudicaron mediante una fórmula polinómica, 90% va a ser el precio y 10% los criterios ambientales y sociales. Si Bien. bien vos decís 10% parece poco, el objetivo de Mendoza es que vaya creciendo en esa fórmula polinómica el peso que tenga la variable económica con lo ambiental y lo social para tratar de llegar a un 50 y 50, pero ellos nos decían que lo hicieron así para poder hacer esto que decimos de gradualismo, progresividad y dar un mensaje al mercado, capacitar mientras tanto a los funcionarios públicos, a los agentes públicos y también a los proveedores. Porque para tener compra sostenible tenemos que tener funcionarios capacitados, pero también proveedores capacitados. Ese también es otro punto importante y por eso es muy loable que, por ejemplo, el INAP tenga cursos desde el 2019, que me toca darlos, junto a otra profesora, Claudia Deni, de compras sostenibles. Ah, está Eh, bien. sí, con Claudia damos los cursos de compra sostenible, así que son gratuitos para toda la administración pública, son online, los invito a todos también a hacerlos. Si se quieren, se quedan tentados después de este video, Martín, te agradezco. Pero también hay que capacitar a los proveedores. Cuando el año pasado Argentina lanzó y utilizó una metodología internacional de evaluación de compras que se llama MAPS, ¿sí? Que está diseñada por la OCDE con acuerdo del BID y el Banco Mundial. Argentina llevó adelante un análisis del sistema de compra de bienes y servicios, pero fue el primer país del mundo en realizar un análisis del sistema de compra pública sostenibles que tuve la oportunidad de llevarlo adelante y detectamos un montón de brechas de cosas que nos faltan, pero es importante tener un análisis de un piso para saber dónde estamos para poder mejorar. Y ahí vimos las brechas normativas, las brechas de la práctica, con lo cual me parece interesante, por ejemplo, este camino que ha emprendido Mendoza de dejar totalmente aclarado y que no se preste la subjetividad, saber qué peso tienen esos criterios ambientales y sociales más allá de los económicos. A nivel, por ejemplo, internacional, los porcentajes que se manejan actualmente para las fórmulas polinómicas son 70 el precio, 30 los otros variables, con más o menos avance en América Latina, pero me parece que ese es el camino, pero hay que dejarlo aclarado porque después tenemos miedo que los medios de comunicación nos digan, ¿por qué se adjudicó a la oferta que no era la más barata? Y porque la oferta que era más barata tenía trabajo esclavo, no cumplía el Ah, REPSAL, etcétera, etcétera.
Pero eso, por eso digo, los informes técnicos que uno justifica el porqué de un pliego, el porqué de una comisión evaluadora, son realmente importantísimos y es necesario que también la prensa levante los motivos de por qué adjudicamos a quienes adjudicamos. Y que no nos dé miedo cambiar o ser distinto, al contrario, uno tiene que ser innovador en la compra porque contribuye con otros objetivos de políticas públicas. Perfecto. Y eso me lleva un poco a una pregunta que habíamos charlado antes, que en gran parte se contestó ahora, pero bueno, cuando yo doy cursos también y charlamos con los operadores del sistema, muchas veces lo que te dicen es que cuando fuerzan, cuando tensan la cuerda en exigir de más, capaz que el mercado, como vos bien decías, no está preparado para responder a esa demanda, muy loable, por cierto, pero si yo me pongo muy estricto por ahí desde lo ambiental, por decir un tema, quizás los vendedores actuales de ese bien que estoy buscando o del servicio que estoy buscando no llegaron a ese nivel y me queda desierta la licitación. Entonces, bueno, acá igual parte de la respuesta que me encantó, ya me la diste, que es hacer una fórmula polinómica en donde uno dice, bueno, el 90 va a ser el precio y el 10 o el 70 y el 30, que es hasta incluso tiene un porcentaje mayor estos ítems no económicos, pero entonces, ¿este te parece el sistema más adecuado? ¿Cómo ves las distintas opciones? Porque lo que veo es que en otros, si yo me pongo en entra, no entra, por decir algo, le pongo una barrera a los que todavía no llegaron a cumplirlo, las metas que estoy buscando que cumplan a nivel ambiental o social, y no llegan, me queda fuera el proveedor y por ahí hasta se desalienta en seguir participando. Entonces, eso, ¿cómo hacemos para llegar a este camino que estamos buscando llegar cuando en el medio, como vos decís, no tenemos ni funcionarios ni funcionarias del todo capacitados o capacitadas, ni proveedores que por ahí están también transitando el camino, pero en la mitad del camino? Muy buena pregunta y para esto, humildemente, para mí son dos los caminos paralelos que tenemos que transitar para poder lograr esto. Recién hace un ratito yo te mencionaba lo de Maps y en Maps se hizo una encuesta a todos los proveedores que están en el CIPRO, que es el sistema de proveedores del Estado, y más del 90% de los proveedores respondió que no sabe lo que son las compras sostenibles. Entonces Ah, imagínate que si no sabe lo que son las compras sostenibles, menos se van a poder enfrentar a una y cumplirla con éxito y pueda llegar a pasar lo que vos decís de que quede desierta o fracasada. Uno con los criterios ambientales o sociales no busca que quede desierta ni fracasada, sino como yo te decía, tratar de acompañar al mercado en los cambios, no solamente para que pueda vender al mercado local, sino que también en un futuro pueda exportar y eso reditúa en divisa al país y beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, de esto que yo te decía, este reglamento de MAP, surgió que falta capacitación para proveedores. Por eso me parece que es importante que, por ejemplo, las cámaras empresarias, el año pasado me tocó dar muchos cursos para cámaras, empiecen a mostrarles que eso es lo que se viene, que si no quieren, más antes o más después van a quedar fuera del mercado local e internacional, etcétera, etcétera. Pero también es un camino gradual y progresivo. Entonces, por un lado, necesitamos capacitación de los proveedores en compras sostenibles y mostrarles cómo la cadena de suministro puede mejorar en estos impactos, e incluso también a la larga implica disminuciones o ahorros económicos, sino que también empezar, como siempre se dice, cuando uno no tiene una madurez establecida ni en el mercado ni en el comprador público de estos temas, uno tiene que empezar con criterios voluntarios u optativos. No es un paso uno pasa, sino asignarles puntaje como esto de la fórmula polinómica y recién cuando uno tenga una madurez en el Estado y en el mercado, recién ahí establecer esos criterios como obligatorios, o sea, de pasa o no pasa. Por eso, qué sé yo, hay cuestiones básicas que uno sí puede decir, bueno, pasa o no pasa. Por ejemplo, si esta figura en el Repsal, porque tiene trabajo esclavo, trabajo infantil, obviamente que eso en nuestro sistema ya está dentro de personas no habilitadas, eso es un paso o no pasa. Pero, por ejemplo, si tiene medición de huella de carbono o si tiene una política de género, eso podría ser criterio optativo, voluntario, asignarle un puntaje. Entonces, hay criterios que tienen que ser obligatorios, como lo del Repsal, como de una política de integridad, que son cuestiones más profundas y nuestra historia está vinculada y los controla de antes. En cambio, estas cuestiones más nuevas hay que ser gradual y progresivo,
pero no dejar de valorarlo para que el mercado también reciba ese mensaje y se empiece, por un lado, a capacitar y preparar para las contrataciones. Por eso hay muchos organismos públicos que antes de realizar una contratación citan a todos los proveedores y les empiezan a transmitir ese mensaje de ayudarlo. En este sentido, por ejemplo, el gobierno de la ciudad tiene una política con las compras con perspectiva de género, citó a todos sus proveedores, les explicó, les mostró el sello gratuito, les dijo que se lo iban a valorar. Por eso es importante también acompañarlos y ser transparentes y mostrarles cómo es el cambio y los beneficios que les va a traer ese cambio, me parece. Perfecto. Eh, y para cerrar un poco, vos ¿cómo ves, ves que el lugar deseado o deseable al cual queremos llegar está cerca? ¿Cómo ves el desarrollo argentino? Que un poco por otras respuestas creo que venimos un poquito más atrás que otros lados. ¿Ves buena predisposición de las empresas? ¿Ves cierta adaptabilidad de los funcionarios que intervienen? ¿Cómo ves si tenemos que dar una respuesta al pequeño y al mediano plazo y nos vemos en 2, 3, 5 años este video? ¿Cómo esperás que este video envejezca, digamos? Que esto ya sea un tema totalmente consolidado. ¿Cómo te vas imaginando esto? A ver, quienes me conocen saben que soy una fanática de las compras sostenibles hace más de 15 años, antes que estuvieran los ODS, y me trataban como una loca en ese momento, y después cuando salieron los ODS me dicen, ah, no estaba tan loca esta chica que hablaba de esto. Fuiste precursora. Claro, me decía, pero bueno, nada, yo pienso que estamos mejor que antes. Creo que es un camino lento, pero no me preocupa que sea lento, sino que no haya retrocesos. Continuo. Quiero valorar y a lo mejor destacar, el año pasado Argentina sacó su manual de compras públicas sostenibles en el 2017 y el año pasado, en el 2023, lo actualizamos. Argentina tiene 11 fichas con criterios de sostenibilidad ambientales y sociales y económicos previstos para 11 bienes y servicios. No tenemos ninguna obra pública. Me parece que tenemos algunas herramientas y me parece que la línea de base está determinada por esto que yo te contaba, este informe de brechas de MAPS. Me parece que lo importante sería trabajar con cada uno de los puntos que se detectó en esta línea de base, tener un análisis, aunque sea bueno, malo, más o menos, me parece que es mejor que no tener ningún análisis. Entonces me parece que nos tenemos que concentrar y centrar y trabajar en esto para que no sea una publicación más, sino empezar a trabajar y empezar a medir. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no puede mejorar y lo que no se mejora siempre se degrada, dice William Thompson, un matemático. Y a mí el tema de indicadores, me parece que es importante saber cuántas empresas argentinas tienen una política de género, cuántas empresas argentinas miden huella de carbono. No tenemos números porque no medimos. Entonces me parece un gran desafío y en ese sentido invito al sector público que esté escuchando y al sector privado que esté escuchando. Hay una herramienta diseñada por la OEA, la Organización de Estados Americanos, especialmente una parte de la OEA que se llama la RIC, que es la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, que viene trabajando muy fuerte en compras sostenibles y desarrolló una herramienta que se llama HAPS, HAPS, que es herramienta de autoevaluación de proveedores sostenibles, en donde esta herramienta es gratuita, pública y lo más importante que es gratuita. Y es una herramienta que si ustedes ponen HAPS, tienen dos ingresos, uno como proveedor del Estado y otro como comprador público. Y es una herramienta que para el proveedor, respondiendo 99 preguntas, te saca un análisis gratuito de cómo estás. No hace falta contratar a un consultor ni nada por el estilo, sino que gratis te hace preguntas ambientales, sociales y económicas y te da un análisis y un puntaje y te da recomendaciones de mejoras. Entonces, a veces para una pyme se le hace cuesta arriba decir, bueno, yo no puedo ir y contratar un acreditador que me dé una Ah, norma internacional, me sale un montón de plata, no llego. Bueno, yo les estoy dando una herramienta que es gratuita, tanto para el sector privado y para el sector público, y esto también me parece muy loable, le permite hacer estudios de mercado, en el sentido de que necesitamos, para que no nos pase esto de desierta, fracasada, conocer nuestro mercado. Entonces acá uno, por ejemplo, pone filtrar a empresas argentinas y te salen todas las empresas argentinas que están registradas en hubs y conocer qué puntaje han recibido y si es en base al puntaje conocer el mercado, porque a veces uno no redacta el pliego porque no conoce el mercado.
claro. Entonces, les recomiendo a todos los que están escuchando que aprovechen Hubs, que es una herramienta gratuita. Se presentó en varios países. En Argentina se está usando y Argentina lidera Mendoza y Córdoba la utilización de Hubs. Me parece que les recomiendo a todos el uso y que ese es el futuro de saber cómo estamos para ver a dónde vamos. Bueno, Belén, muchísimas gracias, quedó todo clarísimo. Todas las cosas que fuiste nombrando las voy a poner en el link del video, así es fácil entrar directamente. Bueno, encantado de conocerte, nos conocimos recién, así que la verdad que un gusto enorme empezar el 2024 con una charla de este nivel y la verdad que súper agradecido de mi parte. No, muchas gracias vos, Martín. Cualquier duda a los que me estén escuchando del sector público, del sector privado, les dejo también mi mail, aliciardimebelen@hotmail.com, por cualquier pregunta o duda ambiental que les haya quedado. Me parece que el camino es capacitarnos y animarnos. Vamos, animémonos a hacer compras sostenibles. Dale, muchas gracias. Para acá. Chao, chao.